Hola, hola chicos, les saludo nuevamente en un episodio más de Explora Kids. En esta ocasión estaremos hablando del tema que se llama la prueba. ¿Okay? Mi nombre es Diana y como siempre les mando muchísimos saludos y abrazos desde aquí. ¿Sale? En el episodio pasado pues estuvimos hablando sobre Abraham, sobre Sara, sobre esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de cómo su descendencia iba a ser tan infinita como las estrellas, ¿verdad? Pero también le recordamos que pasó muchísimo tiempo para que esta promesa se cumpliera, ¿verdad? Ahora, fíjense, vamos a analizar un poquito. ¿Ustedes le han pedido alguna cosa a sus papás que quieren que les compren, que les hagan o que les den? Y que tal vez que papá o mamá pues nos dice que tenemos que esperarnos, ¿verdad? Tenemos que esperarnos pues bueno, para que pase eso o para que ellos puedan comprarnos eso que nosotros queremos. Ahora, pónganse a pensar, ¿cómo es que ustedes se sienten al esperar por eso que ustedes quieren? ¿Se sienten ansiosos? ¿Se sienten desesperados que ya quieren que pase pues ese tiempo? Pues ahora imagínense cómo se sentía Abraham en la espera de ese hijo prometido, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuánto tiempo tuvo que pasar desde que Dios habló con Abraham la primera vez hasta que vino el hijo de Abraham, que se llamó Isaac? Pues fueron alrededor de más de 24 años desde que tuvieron esa primera conversación. Entonces, pero en ese tiempo, a pesar de que a lo mejor Abraham en alguna ocasión pensó que esa promesa no se cumpliría, él no dejó de tener fe. Porque a pesar de la edad que tenía Abraham y Sara, que era alrededor de 99 a 100 años, y a pesar de que Sara no podía tener hijos porque era estéril, Abraham seguía confiando y tenía la fe en que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Okay? Entonces dice que pasaron algunos años desde que Isaac nació y pues bueno, para este entonces Isaac ya era un jovencito. Así que sus padres lo amaban muchísimo porque desde que Isaac había nacido, pues toda la familia tenía mucho gozo y estaban muy contentos de que hubiera nacido. Pues un día Dios probó a Abraham y le dijo: toma a tu hijo amado Isaac y llévalo al monte Moria. Cuando llegues ahí, ofrécemelo como sacrificio. Imagínense, no era cualquier cosa. Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo. Y debió de ser algo muy, muy difícil. Pero aún así, Abraham se despertó muy de temprano en la madrugada, cortó leña para el sacrificio, llamó a 2 de sus siervos para que lo acompañaran y le dijo a Isaac que fuera con él. Dicen que para llegar al lugar donde Dios les había dicho que fueran, a esa montaña, pues tenían que ellos caminar por 3 días. Así que Abraham preparó todo lo necesario para el viaje, alistó a su asno y salieron. Dice que no se demoró en obedecer a Dios. Apenas escuchó lo que Dios quería que hicieran, así mismo empezó a obedecer. Así de fiel era Abraham. Pues ya que después de 3 días, Abraham llegó a la montaña que Dios le había dicho. Y Abraham pensó dentro de él: Dios me prometió que Isaac tendría muchos hijos, pero voy a sacrificarlo hoy. ¿Será que la promesa no se va a cumplir? Entonces Abraham recordó todo lo que Dios había hecho en su vida y luego pensó: no importa, si Isaac muere hoy, Dios puede revivirlo. Si Dios me dijo que Isaac tendría muchos descendientes, pues Isaac tendrá muchos descendientes, porque Dios es poderoso y siempre cumple sus promesas. Así que, pues confiado en el poder de Dios, Abraham le dijo a sus siervos: Isaac y yo vamos a subir, adoraremos a Dios y regresaremos juntos. Así que pues bueno, ellos empezaron a subir la montaña y cuando iban caminando, Isaac le preguntó. Isaac le dijo a Abraham: papi, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? A lo que Abraham respondió: Dios nos dará uno, hijo. Y siguieron subiendo la montaña. Cuando llegaron a la cima, dice que Abraham construyó un altar, colocó la leña y encima de la leña colocó a Isaac.
Abraham levantó un cuchillo y estaba listo para sacrificar a Isaac. ¿Qué creen que pasó? Pues rápidamente Dios dijo desde el cielo: Abraham, Abraham, detente, no lastimes a tu hijo. Ya sé que tienes temor de Dios y que para ti soy más importante que incluso tus hijos. Esta parte de esta historia lo podemos encontrar en Génesis 22 del versículo 7 al 12. Entonces imagínense, cuando pasó esto, pues Abraham empezó a mirar a su alrededor y encontró un carnero atrapado en los arbustos. Lo tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac. Una vez más, Dios dio lo que Abraham necesitaba para poder terminar el sacrificio sin tener que matar a su hijo Isaac. ¿Okay? Así que Dios le dio este animal para el sacrificio como Abraham lo había dicho. Abraham entendió que Dios era su proveedor y que le daba todo lo que necesitaba. Dios le dijo a Abraham: te juro que tus descendientes van a ser tantos como las estrellas que hay en el cielo o la arena que hay en el mar. Porque obedeciste, tu descendencia bendecirá a todos los países del mundo. Después de esto, Abraham e Isaac bajaron en la montaña, se reunieron con sus siervos y volvieron a casa. Pues imagínense el alivio que tuvo que haber sentido Abraham, en que una vez más Dios le demostraba su amor gracias a la obediencia y la fe que él siempre tenía. ¿Okay? Entonces llegamos al punto donde nos preguntamos: ¿dónde está Jesús en la historia? ¿Verdad? Pues bueno, Dios preparó un cordero para que fuera sacrificado en lugar de Isaac, ¿verdad? Pues del mismo modo, Dios envió a su Hijo Jesucristo a ir a la cruz, pagar por nuestros pecados, morir en lugar de nosotros. Porque Jesús es el cordero que tomó nuestro lugar. Y podemos darnos cuenta que en las historias que encontramos en la palabra de la Biblia, Jesús siempre está presente, aun cuando Él no había nacido en Belén. Pero podemos verlo a través de representaciones en ciertas situaciones, con ciertas personas o en cosas que pasan, como en este caso que Dios le dio a Abraham un animal para que sacrificara en vez de Isaac. Asimismo, Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que naciera, pagara por nuestros pecados, muriera en esa cruz en vez de ser nosotros. Porque Jesús es la única persona santa, sin mancha, y solamente Él podía hacer eso. ¿Okay? Entonces Jesús siempre está presente en cada una de las historias de la Biblia. ¿Okay? Es una representación o de modo de profecía de lo que ha de venir, cuando Él regrese y cumpla las demás promesas que están en la palabra. ¿Okay? Entonces, para dar gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesús, es que en el templo se realiza la Santa Cena. ¿Han escuchado de esto? Pues la Santa Cena es una ordenanza que viene en la palabra de Dios, donde se nos pide que se realice hasta que sea el día en que Él vuelva de nuevo a estar aquí con nosotros. ¿Okay? De esta manera dice que es como si fuera un recordatorio de que Jesús fue nuestro Cordero que vino a pagar, a limpiarnos de nuestros pecados. ¿Okay? Esta ordenanza fue instituida por el Salvador en la noche que Él fue traicionado. Es por eso que la Santa Cena se realiza en el templo. Se toma el pan y el vino, que en este caso, pues bueno, en las iglesias nos dan galletas y jugo, ¿ok? Pero pues es lo mismo, ¿ok? Lo importante que es que lo hacemos como dice en su palabra. Dice: así que pues todas las veces que comieses de este pan y bebieras la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues fíjense qué maravilloso, pero también qué triste que Jesús tuvo que venir a pagar por nuestros pecados. Es por eso que debemos ser tan agradecidos con Él, de que fue Él quien vino, nos limpió de pecado, nos permite tener esta comunión con Dios, nos permite seguir aprendiendo de su palabra, y todo fue por misericordia.
Así que ustedes mismos pueden tener un tiempo para alabar, para cantar, para orarle a Dios en su casa, ¿okay? Dándole gracias específicamente por el sacrificio de su Hijo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿okay? Recuerda que Jesús fue el Cordero inmolado que tomó nuestro lugar y recibió el castigo que merecíamos. Y asimismo, para terminar, papá puede dirigir a toda la familia para que participen en esta Santa Cena. Pueden cortar el pan o la galleta y tomar el jugo. Y esta también es una gran oportunidad de pedirle a Dios que siga habitando en nuestros corazones y que siga guiando nuestra vida para así glorificar su nombre. ¿No les parece sorprendente la historia? Pues déjenme le comento algunos datos curiosos, ¿okay? Pues fíjense que después de que sucedió lo de Abraham e Isaac y en cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios envió a un animal para reemplazarlo, pues dice que casi 1000 años más adelante el rey Salomón construyó el templo en el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero dice que Abraham estaba tan convencido de la promesa de Dios que él pensaba que si Abraham moría, Dios tenía el poder para resucitarlo, para que volviera a vivir. Abraham nunca dudó. ¿Okay? Así que, chicos, pues recuerden que siempre hay que dar gracias a Dios por todo lo que nos da, pero principalmente por el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, porque quien tuvo que haber pagado por el pecado éramos nosotros, mas Dios es tan bueno y misericordioso que mandó al único ser puro y santo en reemplazo a nosotros, porque así de tanto nos ama Él. ¿Okay? Entonces les pido que inclinen su cabecita para poder orar y seguimos con la alabanza para terminar el episodio. ¿Okay? Gracias, Jesús, porque tú tomaste mi lugar hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias porque por medio de ti recibí la vida eterna, porque tú eres el Cordero inmolado, que viniste a dar tu vida en sacrificio, moriste, resucitaste al tercer día y ahora estás vivo a la diestra del Padre. Gracias, Señor, porque siempre nos das más de lo que pedimos, porque siempre cumples tus promesas, Dios, porque tú tienes los tiempos perfectos y siempre nos das cosas muchísimo mejores que las que pedimos. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, Señor, y te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida de todo pecado y nos guíes para seguir siendo agradable ante tus ojos. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestra salud y porque siempre nos das alimento en la cabeza. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues hasta aquí terminamos el estudio. Ahora los dejo con la siguiente alabanza y nos vemos la próxima semana. Dios le dijo a Abraham: sal y cuenta las estrellas, y en cada una de ellas un hijo verás.